Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy te voy a platicar de las leyes del universo, algo que ya había mencionado en un video anterior, pero ahora sí, un poquito más a detalle. Y como siempre digo y siempre te diré, no creas nada de lo que voy a decir, verifícalo. Pero en esta ocasión en particular, en verdad, no te creas nada, no hace falta, no es necesario que lo creas. Este video es una pequeña introducción al tema, el primero de una serie de 8 videos. Te voy a hablar de cada una de las leyes del universo, de estas 7 leyes del universo, en videos separados, cortos, para que incluso puedas volver a revisar más adelante alguno en específico que te interese. O sea, que si quieres ponlos en una lista de reproducción para que los vayas viendo a tu ritmo. Esta serie de 8 videos es solo un antecedente o es solo como un antecedente o para dar contexto para una mejor comprensión de algunos otros videos o de próximos videos que tocan de alguna manera algunos de estos temas, de los temas que hablan estas leyes del universo. Así es que, pues al tema con este primer video de la serie de 8 que es una introducción a las leyes del universo. Antes de empezar, yo creo que sería bueno aclarar que para los fines de este tema, entendemos, sí, entendemos por universo como definición, incluso definición de la Real Academia Española de la Lengua, como el conjunto de todo lo que existe. O sea, el universo es el conjunto de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y para este caso también vamos a utilizar la palabra universo como sinónimo de cosmos, que así también lo considera la Real Academia de la Lengua, los considera sinónimos, universo y cosmos. Y esta segunda palabra, cosmos, está definido por cual sea la fuente en la que se basa Google, como el cosmos, como el universo o conjunto de las cosas que existen, especialmente concebido como un todo ordenado en oposición al caos. Y ojo con esta última parte, como un todo ordenado en oposición al caos, porque va a tener que ver con lo que sigue. Entonces, ahora sí, entrando en materia respecto a las leyes del universo. Cuando en el siglo XVI, hace más de 400 años, Galileo Galilei, que habrás oído por supuesto hablar de él, basándose en estudios de Copérnico sobre el movimiento de los astros, aseguraba que la Tierra no era el centro del universo, sino simplemente un planeta más que giraba alrededor del Sol. Estaba establecida en ese momento una cosmovisión diferente y totalmente revolucionaria para esa época, donde evidentemente toda la humanidad, toda la gente pensaba que la Tierra era el centro del universo, que nuestra civilización y los seres humanos éramos el centro del universo. Bueno, entonces lo que hizo fue establecer una cosmovisión totalmente diferente y revolucionaria para esa época, que dio comienzo a una nueva etapa en la evolución de la humanidad conocida como la era de la razón, que es el antecedente inmediato o el precursor de la ilustración, que también habrás escuchado, que estudiamos todos en el colegio, en algún momento, no recuerdo si en la primaria o en la secundaria. Pero bueno, esto de la era de la razón y de la ilustración fue lo que detonó el inicio del descubrimiento científico de muchas leyes que rigen todo lo que vemos, las leyes de lo material, de la materia, como por ejemplo la física, la química, la biología, la astronomía, incluso hablando de Copérnico y de Galileo y muchas otras. Y todos los estudiosos de estas ciencias llegaron a la misma conclusión en el momento en que estudiaron todas estas ciencias. Y es que la naturaleza no responde, no puede responder al azar ni al capricho, sino que detrás de todo lo que vemos existe una ley. O sea, un principio, algo que explica lo que vemos y lo que sucede. 400 años después, decía, desde entonces hasta ahora, la física, de las ciencias que mencioné, la física es la ciencia que más se ha acercado a la frontera entre lo que vemos, lo que podemos ver, y lo que no vemos, pero que sí existe.
como por ejemplo los átomos, las moléculas, el enlace químico, las partículas, las ondas o frecuencias electromagnéticas, la energía y la forma en que las interacciones de todos estos elementos que no vemos, y muchos más seguramente, rigen la naturaleza y su comportamiento, o sea, todo lo que vemos. Entonces es la física, la ciencia que más se ha acercado a este estudio y a encontrar y conocer estas leyes que rigen lo que vemos. Pero entonces viene la serie de preguntas. Si todo lo que vemos y parte de lo que no vemos, pero que sabemos que existe, como comentaba en su momento, átomos, moléculas, partículas, etcétera, está regido por una ley, entonces la pregunta, ¿es posible que los fenómenos sociales, sean colectivos o sean individuales, también estén regidos por leyes? Esto siguiendo el principio filosófico, que es un principio filosófico que dice que detrás de todo fenómeno hay una ley. Es posible entonces que además de que haya leyes que rigen lo que vemos, también haya leyes que rijan los fenómenos o la evolución social, tanto colectiva como individual. Si fuera así, si esto fuera así, que existieran leyes que también rigen esto, estaríamos en el escenario de que el universo entero, o sea, todo el universo como lo definí hace un momento, nuestra vida, la existencia de cada uno de nosotros, tú, yo y todos, y los procesos de esta civilización desde hace cientos de miles de años que existe el hombre, no son producto del azar, ni de la casualidad, ni del capricho de un ser supremo, llámale Dios, llámale como cada quien le quiera llamar. Entonces esto significaría que no son producto del azar, ni de la casualidad, ni de un capricho, ni de nadie, eh, sino que estarían también contemplados dentro de un orden universal a través de leyes o principios como los de lo material, los de la materia que comentábamos hace un momento, que la física es la que más se ha acercado a encontrar y a definir estas leyes. Si la respuesta a esa pregunta fuera sí, si la respuesta fuera a ese principio filosófico de que detrás de cada fenómeno hay una ley que lo rige, entonces podríamos pensar que todos los fenómenos sociales también hay una ley que los rige y que está detrás de ellos. Y la evolución como fenómeno, la evolución social y la evolución de la humanidad y de cada persona. Esta idea de que haya una ley que rige todos estos procesos y fenómenos sociales, no materiales, no visibles, no medibles en un laboratorio, es una idea desde luego muy tentadora, pero además muy provocativa, sobre todo para las creencias de quizá la mayoría de los seres humanos, especialmente influenciados por diferentes religiones que por supuesto nos dicen que todo está sujeto a la voluntad de un ser supremo o también, por supuesto, al libre albedrío de cada persona y demás. Entonces, esta idea de que haya leyes que rigen también nuestro comportamiento y los fenómenos que la sociedad o que la civilización vive, puede ser una idea muy provocativa y muy retadora para muchos seres humanos que piensan de esta manera. O sea, la evolución del universo y del ser humano como parte del universo, siguiendo con las preguntas, se preguntaría esta gente escéptica, ¿no es producto del azar o de la casualidad o de la voluntad de un ser supremo? ¿O no es producto del libre albedrío de cada uno de nosotros, que por cierto es el que origina todos los procesos o conflictos sociales, es el libre albedrío que tenemos? ¿Qué rige entonces, si así fuera, que es el libre albedrío o la voluntad de un ser supremo o el azar o la casualidad lo que rige nuestra evolución como seres humanos, como personas y como civilización? Entonces, ¿qué es lo que rige la porción del universo que no está al alcance de los seres humanos? Que por supuesto es la gran mayoría de todo el universo y de toda la creación. Es decir, si nuestra existencia, nuestra vida, nuestras relaciones y la evolución de nuestra civilización está regida solo y exclusivamente por el libre albedrío de cada persona,
Lo demás, lo que no está en el poder de nuestro libre albedrío, ¿qué lo rige? También el azar, la casualidad, la voluntad de un ser supremo. Es como muy provocador, ¿no? Estas preguntas. Y también podríamos pensar, si todo queda al libre albedrío de los hombres, como decíamos hace un momento, y no hay otras leyes que rijan estos procesos, podríamos entonces estar hablando de una evolución a lo largo de los miles de años que llevamos en este planeta, o más bien tenemos que hablar de una involución, es decir, viendo el poder destructivo y autodestructivo que tiene el ser humano. A la vista, lo que vemos, sin duda, hemos evolucionado desde la era de las cavernas hasta hoy día, ¿no? Hemos evolucionado en la manera de vivir, en lo material, en las comodidades, pero no necesariamente en todos los aspectos. En el aspecto personal, en el aspecto interior, ¿hemos evolucionado o hemos involucionado? Evolucionado entendido como una transformación hacia el crecimiento. Involución entendido como una transformación, pero hacia el decrecimiento. O bien podríamos pensar de qué manera el ser humano, nosotros las personas, participamos o colaboramos en la evolución de todo el universo y no solo de nuestra especie y nuestra civilización. Es decir, si todo está a nuestro libre albedrío, ¿de qué manera impactamos o ese libre albedrío eh, participa en la evolución de todo el universo, no solo de nuestra civilización, no solo del planeta, no solo de los avances científicos o tecnológicos que vamos viendo en las comodidades que tenemos hoy en día, que vivimos mejor que cualquier rey del siglo XV o XIV o XVI incluso, tenemos más comodidades, más recursos, etcétera. No solo eso, no solo en ese plano que es el material que nosotros vivimos todos los días. Lo que no vivimos, lo que está fuera de nuestro planeta, fuera de la biosfera, pero además también dentro de nuestro planeta, pero que a lo mejor no vemos, como todas estas ondas, frecuencias, energía y demás, de qué manera el hombre participa para que todo esto evolucione y crezca y se desarrolle. Bueno, son preguntas que hay que hacerse para ver la existencia o estos postulados respecto a las leyes universales. Si por el contrario nos damos cuenta de la existencia, de que la existencia del ser humano también está regida por leyes, esto significaría que nuestra civilización, de lo que vengo hablando, sería únicamente un eslabón más en toda la cadena de funcionamiento de todo el universo. Somos un eslabón, una cadenita de todo el universo, de la inmensidad del universo. Entonces, si la existencia del ser humano también está regida por leyes, como es esta propuesta o esta idea, esto significaría que nuestra civilización sería solo un eslabón más de la cadena que une el funcionamiento de todo el universo. Y desde luego, estaría explicada la razón de ser de nuestra existencia en este planeta, en este tiempo y en este espacio. Esto es algo muy importante porque si aceptamos o entendemos la existencia, o mejor, sí, la existencia de estas leyes y de que nuestra presencia esté explicada por estas leyes y esté regida por estas leyes, esto nos explicaría también la razón de que estemos aquí. Insisto, en este planeta, en este tiempo y en este espacio. Igualmente, si nuestra existencia está regida por leyes y conocemos y comprendemos esas leyes, podemos darle también un profundo sentido a todas las experiencias que vivimos, lo cual también es muy importante. Y liberarnos de creencias que hemos tenido y que nos han dado, se nos han dado desde la infancia, como la culpa y la injusticia, por ejemplo. Esto si comprendemos que todo lo que sucede, absolutamente todo, responde a un propósito pedagógico perfecto, que está diseñado para llegar a descubrir la ley que lo rige y
alinearnos con ella para vivir una vida más plena, por supuesto. Esto de la existencia de leyes universales supondría que no hay nada al azar, sino que todo está regido por leyes perfectas, más allá de la materia, que son las que conocemos. Hemos oído hablar, los que hemos crecido en la religión, en la tradición católica, que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios o sin la voluntad de Dios. Bueno, pues esto es algo más o menos así. La existencia de leyes universales que supone que nada ocurre al azar, sino que todo está regido por leyes más allá de las que conocemos, que son las de la materia, la física, la química, biología y las que he mencionado al inicio. Estas leyes, aunque no las conozcamos, podemos verificar que existen en todo lo que sucede, simplemente viendo todo lo que sucede. Y a través de eso, de ver lo que sucede, podemos aprender de qué se trata el proceso del universo. Lo que nos va a permitir también aprender a transformar nuestra vida, que aquí es donde viene principalmente el objetivo de conocer y aprender de esto, de las leyes universales, nos va a permitir aprender a transformar nuestra vida y a fluir con ese orden perfecto del universo que está contenido en estos principios o en estas leyes para tener una vida de calidad y con magníficos resultados. Ahora bien, aceptar la idea de que la casualidad no existe y de que la buena o la mala suerte tampoco, ni la injusticia, ni los culpables, por lo tanto, ni los castigos, desde luego supone un conflicto. Nos supone un conflicto a nosotros, a nuestra mente, por la programación que tenemos desde que nacimos. Porque esta mente que nos programaron está llena de ideas, de conceptos y creencias que se oponen precisamente a principios del universo y que además nos permiten vivir aparentemente tranquilos, descargando nuestra responsabilidad en algo o en alguien más. Esto no es mi responsabilidad, fue la mala suerte, fue el azar, fue la casualidad, no es mi culpa, es la culpa de alguien más. Entonces, esas creencias nos permiten vivir aparentemente tranquilos. Pero si aceptamos la idea de que existen estas leyes y que por lo tanto no existe la casualidad, ni la mala suerte, ni los culpables y demás, entonces ya no podemos estar así muy tranquilos descargando nuestra responsabilidad en otras cosas o en otras personas, en algo más o en alguien más. El conocimiento de estas leyes nos obligaría a asumir nuestra propia responsabilidad en los resultados que estamos cosechando en nuestra vida. Es decir, no es culpa de nadie lo que sucede. Es más, la palabra culpa no existe. Más bien, no es responsabilidad de nadie lo que sucede más que mía. Porque estoy entendiendo que hay una ley que rige todo lo que sucede y si los resultados que estoy obteniendo no son satisfactorios es porque estoy yendo en contra de alguna de estas leyes. Pero eso lo vamos a ver. Estas leyes universales son principios inmutables, o sea, no se mueven, que rigen el ordenamiento universal. ¿Se acuerdan que decía en la definición de cosmos el orden en oposición al caos? Bueno, estas leyes inmutables que rigen el ordenamiento universal son leyes inmutables que rigen el ordenamiento universal y los procesos que ya hablaremos en su momento de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo. ¿Sí? Entonces, las leyes universales son principios inmutables que rigen el ordenamiento de todo el universo y los procesos que menciono, manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo. Importante también entender, la ley no es personal. O sea, estas leyes del universo no son para mí, son para el universo. Son leyes universales. Lo único que es personal aquí es la comprensión que tengamos de estas leyes, cada uno de nosotros, eso sí es personal, y el apego, si nos apegamos o no, si cumplimos o no, o obedecemos o no estas leyes. Si alguien no comprende la ley, cualquiera que sea de estas leyes universales o una ley humana, si alguien no la comprende o aún comprendiéndola no la sigue, no se apega a ella, no la obedece,
El resultado, hablando específicamente ahora sí de las leyes universales, pues va a hacer que nada en su vida funcione. A lo mejor no nada así tan absolutista ni dramático, pero va a hacer que esté obteniendo frecuentemente resultados insatisfactorios. Por lo menos, si no es que de dolor, de sufrimiento y demás. Estas leyes universales de las que hablamos en esta serie de videos, que incluyen desde luego a las naturales, de las que hablábamos, física, química, biología, astronomía y demás, no cambian, decía, son inmutables y se aplican a todos por igual. A todos los seres, no solo a los seres humanos, a todos los seres por igual y a todos quienes formamos parte de este universo. Estas leyes no son cambiantes ni negociables, como pueden llegar a serlo las leyes de los hombres. En lo que sí se parecen estas leyes universales a las leyes humanas o a las leyes de los hombres, es en que la famosa frase, su desconocimiento no es justificación para su incumplimiento. O si lo decimos de otra manera, conozcamos o no estas leyes universales, los resultados que vamos a obtener si no las cumplimos serán siempre los mismos. ¿Qué tipo de resultados? Lo dije hace un momento, de insatisfacción. Por ejemplo, hablando de esto, de que no son negociables, aplican a todos por igual, a diferencia de las leyes de los hombres. Por ejemplo, no hay manera de que yo cambie una de las leyes universales, que es parte de la materia, de lo que vemos, que es, por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo no puedo cambiar la ley de la gravedad. Nadie puede cambiar la ley de la gravedad. No hay manera tampoco de que negocie con alguien un resultado diferente si trato de incumplirla. De hecho, la ley de la gravedad yo creo que es una de las que es imposible incumplirla. Por más que yo quiera no cumplir o violar la ley de la gravedad, no puedo. Simplemente no puedo. Por lo menos en este planeta, en este nivel, en este plano, en esta dimensión, como le quieras llamar, no se puede incumplir. Simplemente si me arrojo, me suelto en el vacío para tratar de incumplir la ley de la gravedad, no voy a poder hacerlo. Inmediatamente voy a caer. Si brinco para tratar de incumplir la ley de la gravedad y mantenerme ahí, por supuesto no me voy a mantener ahí, voy a caer. Es de las leyes que no se pueden incumplir. Entonces, no hay manera de que yo cambie esa ley, ni de que negocie con alguien para que obtenga un resultado diferente en caso de que yo la quiera incumplir. Es decir, no está en mi poder incumplir esta ley, en el poder de los hombres. Si no obedezco la ley de la gravedad, como en este ejemplo, siempre voy a obtener el mismo resultado y lo voy a obtener yo y lo van a obtener todos los que traten de incumplirla. O sea, se aplica igual para todos y siempre, cada vez que la incumples, el resultado es el mismo para todos. En este ejemplo muy particular de la ley de gravedad, el resultado puede ser desde un golpe, una fractura, hasta incluso la propia muerte, ¿no? Si estamos hablando de una caída o de un accidente muy grave que implique, por supuesto, la gravedad, la ley de la gravedad. Entonces, como un ejemplo para entender cómo estas leyes naturales aplican igual para todos, no son cambiables, no son negociables y siempre que las violamos o intentamos violarlas, obtenemos el mismo resultado de insatisfacción, de dolor, de sufrimiento y en este caso de las leyes materiales, en algunos casos probablemente hasta la muerte. Esto, por ejemplo, a diferencia de algunas de las leyes humanas, o de muchas o todas las leyes humanas, que sí podrían cambiar eventualmente por los conductos adecuados, y lo vemos en prácticamente todos los países o casi todos los países, en cada administración o en cada gobierno, cuando entran nuevos legisladores, cambian leyes. O puede ser el mismo partido, pero va pasando el tiempo y tienen que actualizar leyes. Entonces, estas leyes de los hombres, por supuesto que van cambiando por los conductos adecuados y a veces por la fuerza también. Estamos viendo temas o hablando de temas como revoluciones, golpes de Estado y demás. Entonces, las leyes de los hombres cambian. Y además, en algunos ámbitos, cuando la violamos, que la podemos violar, por supuesto, todos, también existe la posibilidad de negociar para obtener un resultado personalizado, hecho a la medida,
si es que no cumplimos alguna de estas leyes. Claro, eso depende de a quién conozcamos o cuál sea mi red de contactos, pero eh, verifíquenlo. Siempre existe la posibilidad de negociar que el resultado que yo tenga por no cumplir la ley de los hombres pueda ser diferente. Que en mi caso pueda ser más leve que en otro caso porque yo conozco a alguien, porque tengo recursos, etcétera. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para conocer las leyes universales y procurar obedecerlas? Ya vimos que las conozcamos o no, eh, siempre si no las obedecemos vamos a tener los mismos resultados. Entonces, ¿cómo puedo hacer para conocerlas y, por supuesto, procurar obedecerlas? Bueno, pues más allá de este tipo de videos en los que hablo o hablaré de estas leyes precisamente, o cursos, o talleres, seminarios, o cualquier otro material que puedas encontrar respecto a estas 7 leyes universales, conocerlas, eh, identificar su existencia, igual que las de los hombres, por cierto, es muy sencillo. Y en eso también se parecen a los de los hombres. La única manera de conocer una ley o de reconocer su existencia es violándola o tratando de violarla. Tú violas una ley que no conoces que existía, tienes una consecuencia que no previste porque no sabías de la existencia de esa ley y bueno, al tener esa consecuencia o ese resultado, te das cuenta que existe una ley que lo rige. Puedes seguir en la necia y seguir incumpliendo, 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 incumpliendo y obteniendo siempre el mismo resultado. O puedes decir, ah, ok, perdón, esto sí está regulado, está regido por una serie de principios y voy a tratar de cumplirlos para no seguir teniendo estos resultados de insatisfacción. Y aplica así igual para las leyes de los hombres, ¿eh? Suponiendo que alguien no supiera, que es muy difícil, pero bueno, no supiera las leyes del tráfico y que una luz roja significa que te detengas cuando vas manejando, suponiendo que eso sucediera y no te detienes, te lo pasas y obviamente viene otro coche y chocas, tienes un accidente. No sabías que la luz roja significaba que te detuvieras. Ahí está el resultado, el accidente es el resultado porque no sabías que estaba esta ley. Pero al tener el accidente, te enteras que hay una ley y te enteras para qué es la luz roja. Y entonces tienes dos opciones, o te sigues pasando la luz roja y sigues chocando todas las veces que puedas, teniendo por supuesto la responsabilidad respecto a, pues obviamente tu persona, tu salud, tu vehículo y el de la gente o de las personas con las que chocaste, o puedes decir, ah, ok, sí, hay una ley de tráfico, de movilidad, de tránsito que voy a conocer para pues no estar chocando a cada rato. Lo mismo pasa con las leyes universales. Al tratar de violarlas o incluso al violarlas, reconocemos su existencia y es así como o seguimos violándolas deliberadamente, a pesar de que conocemos su existencia y obtenemos siempre los mismos resultados, o decidimos conocerlas, comprenderlas, apegarnos a ellas y empezar a tener mejores resultados. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues primero lo que decía, te equivocas, cometes un error, hablando ya de las leyes universales, que te lleva a reconocer la existencia de la ley por los resultados que obtienes. Y aplica otra vez el ejemplo, por ejemplo, de la ley de tráfico o de tránsito. Cometes el error de pasarte el alto, tienes un resultado que es un accidente, un choque, entonces eso te lleva a reconocer la existencia de la ley por los resultados que obtienes. Ya sabes que hay una ley que regula esto y que existe. Segundo, si el resultado que obtuviste o los resultados, porque hay mucha repetición y es muy repetitivo, bien dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, si el resultado, los resultados acumulados son de insatisfacción, de sufrimiento extremo, por ejemplo, o sea, te llevan a un punto que ya no puedes más, bueno, eso nos va a generar esa inquietud o esa hambre por conocer la ley completa, comprenderla. Y tercero, ya que la conoces, ya que la comprendes, entonces decides libremente apegarte a esa ley, obedecerla y lo que consiste en disfrutar todo lo que haces y aceptar a los demás como son. Y básicamente en eso se resume esto de las leyes universales. ¿En qué consiste? En disfrutar todo lo que haces y aceptar a los demás como son.
Un poco también haciendo una referencia, porque así yo me eduqué, yo me crié, haciendo una referencia a la Biblia, a lo que dijo Jesús a sus discípulos. Jesús de Nazaret a sus discípulos en alguna ocasión les dice, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, tenemos los 10 mandamientos y no sé cuántos ordenamientos de aquella época, de los judíos, y Jesús dice dos cosas. Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo, y con que hagas estos dos, ya es el resumen de todo lo demás. Un poco igual en este caso. Disfruta todo lo que haces y acepta a los demás como son. En eso se resumen las leyes universales y el cumplimiento de estas leyes que están diseñadas, por cierto, y creo que ya lo había dicho, para que cambiemos nosotros interiormente, no para que tratemos de cambiarlo de fuera, la realidad o a los demás. Estas leyes, el reconocer su existencia, el comprenderlas, el propósito es que cambiemos interiormente, no que así o con ese conocimiento o comprensión procuremos cambiarlo de fuera. No acabaríamos nunca, por cierto. Para terminar entonces, ¿cuáles son estas leyes universales? Que son 7, ya lo había comentado. Las menciono rápidamente. La ley del amor, ley de manifestación, ley de polaridad, ley de evolución, ley de correspondencia, llevamos 5, ley de armonía y ley de la naturaleza. Estas 7 leyes que acabo de mencionar están ordenadas jerárquicamente de acuerdo a la función que cumplen y al nivel de información que manejan. Es, digamos, un código como el de cualquier país, donde hay una ley suprema, que es la Constitución, por ejemplo, en el caso de México, y de ahí se derivan toda una serie de leyes. Y de esa serie de leyes se derivan otras y así sucesivamente. Bueno, en este caso también están ordenadas jerárquicamente. La primera, la número 1, la suprema, la ley del amor, y de ahí se derivan las demás. ¿En base a qué? Bueno, como decía, a la función que cumplen y al nivel de información que manejan. Las 3 primeras son llamadas también como leyes superiores, son las que rigen la creación y la administración de la creación y manejan, por supuesto, un nivel de información muy, muy alto, muy grande. La cuarta ley, que es la ley de evolución, es la que rige la pedagogía de la creación, así dicen los materiales, o así le llaman. Esto es que es la pedagogía de la creación, o sea, la práctica educativa o de enseñanza de la creación. Y enlaza además esta ley de la evolución, las leyes superiores, las 3 superiores con las 3 inferiores. Las 3 últimas, llamadas también inferiores, son las que rigen la comprensión de la creación y la vida, el comportamiento de los seres humanos, eh, entre otras cosas. Entonces, estas 3 leyes inferiores son las que regulan la comprensión de la creación. Desde la cuarta, como decía, que es la ley de evolución, hasta la séptima, hasta la última, que es la ley de la naturaleza, rigen, como comenté hace un momento, la experiencia humana, nuestra vida aquí, nuestro tránsito por este planeta. Y estas leyes son, por decirlo de alguna manera, violables. O sea, el hombre puede libremente, por desconocimiento o intencionalmente violar cualquiera de estas 4 leyes que rigen también la experiencia humana, pero con sus debidas consecuencias. Ya lo veníamos diciendo. Las podemos violar, pero vamos a tener resultados. Y son resultados que seguramente no nos van a gustar. Las leyes superiores, sin embargo, las que rigen la creación, no están al alcance de los seres humanos, no están al alcance del hombre, por lo tanto, no se pueden transgredir. Y ya lo veremos, ya veremos cuáles son y por qué. Insisto, no tienes que creer nada de lo que acabo de decir. Aún si no lo crees, aún no creyendo en la existencia de estas leyes y te suena como que demasiado esotérico, eh, no importa. Simplemente su propuesta, la propuesta de estas leyes, para vivir una vida más plena y feliz, respetando a todos y a todo a nuestro alrededor, sin hacerle daño a nadie, yo creo que bien vale la pena poner en práctica sus postulados, aunque no creas en su existencia. Igual estas leyes no existen,
Pero lo que dicen es bueno, suena bien, me va a dar una vida o me va a permitir vivir una vida más plena, más feliz, más satisfactoria. Dicho todo esto entonces, ahora sí, te voy a platicar brevemente cada una de las 7 leyes en su respectivo video. El que sigue es el que se llama 2 de 8, Ley del Amor, las leyes universales. Allá te veo.